Ayúdame. Tú no tienes casa, y yo no tengo mamá. Gritó la niña rica a la mujer sin hogar, y 5 minutos después. Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o rincón del mundo estás escuchando esta historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. La lluvia caía como si el cielo estuviera llorando una verdad demasiado grande para guardarla. La traición siempre llega cuando menos se espera, y aquella noche, frente a los portones de hierro de la mansión Álvarez, una niña de apenas 9 años se derrumbaba entre gritos y sollozos, con los rizos empapados pegados a su rostro y los ojos rojos de tanto llorar. Ayúdame. Tú no tienes casa y yo no tengo mamá, clamó con voz rota, señalando a la mujer que apenas se sostenía en pie bajo la tormenta, cubierta con harapos que se pegaban a su piel como si la lluvia quisiera arrancárselos. La mendiga, de unos 38 años, se estremeció. No era el frío lo que la hacía temblar, ni la mirada despectiva de los guardias que ya se acercaban a sacarla de allí. Era esa frase. Era esa cicatriz diminuta, justo en la frente de la niña, la misma marca que había besado tantas veces antes de perderlo todo. El corazón se le detuvo. La garganta se le cerró. Y por un instante, no supo si estaba despierta o atrapada en una pesadilla repetida. En ese mismo instante, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre alto, de traje empapado y corbata desajustada, apareció en el umbral. Su rostro era severo, dominado por unos ojos oscuros que parecían juzgar incluso en silencio. Era Leonardo Álvarez, empresario respetado, viudo, un hombre al que nadie se atrevía a contradecir en público. Caminó hacia la niña con pasos pesados, cargados de rabia contenida, y al ver a la mendiga junto a ella, lanzó un grito áspero. «Aléjate de mi hija. No vuelvas a acercarte, ¿me oyes?» La niña sollozó más fuerte. «Papá, ella solo quería ayudarme». Pero Leonardo la interrumpió con un gesto de mano. Su voz fue un látigo en medio de la lluvia. «Calla, Daniela. No sabes lo que dices. Esta mujer no es quien aparenta ser». La mendiga lo observó con los ojos vidriosos, llenos de un dolor antiguo que ardía como un fuego escondido. Sus labios temblaron y apenas en un murmullo, como si se hablara a sí misma, dijo: «Eres tú, tú me lo quitaste todo». La tensión se hizo insoportable. La niña, confundida, miraba de un rostro al otro, incapaz de comprender por qué la mujer la miraba como si la conociera desde siempre y por qué su padre parecía dispuesto a todo con tal de apartarla. La tormenta seguía azotando, pero el verdadero huracán estaba en esas miradas cruzadas. Mariana, porque así se llamaba aquella mujer sin hogar, había llegado a ese punto tras años de caídas. A los 38 años cargaba más heridas que una anciana de 100. En su juventud había sido costurera, soñadora, madre a los 19. Había criado sola a su hija hasta que un accidente misterioso le arrancó todo. O al menos eso le habían hecho creer. Esa noche, al ver a Daniela, la certeza la desgarraba, la niña era suya. Daniela, con apenas 9 años, había crecido en un mundo de lujos que nunca llenó el vacío que la consumía. Le faltaba algo que el dinero no podía comprar. Y ahora, frente a esa mujer que olía a lluvia y miseria, sentía un calor extraño en el pecho, un reconocimiento inexplicable. Leonardo, en cambio, mantenía la fachada. Había construido toda su vida sobre mentiras, y esa noche sabía que la verdad amenazaba con escaparse entre sus dedos. No podía permitirlo. «Guardias», vociferó. «Sáquenla de aquí de inmediato». 2 hombres corpulentos vestidos de negro corrieron hacia Mariana. Ella retrocedió un paso, temblando, pero no de miedo, sino de impotencia. «Dime la verdad, Leonardo», gritó con una voz que desgarró incluso a los árboles que los rodeaban. «Dile quién soy». Los guardias la sujetaron de los brazos. Daniela se lanzó hacia adelante. «No. No le hagan daño», chilló, forcejeando contra el agarre de su propio padre. «Basta, Daniela», rugió Leonardo, tomándola del brazo con fuerza. «Esta mujer no significa nada». Mariana, entre lágrimas,
alcanzó a mirar a los ojos de la niña y dijo con un susurro apenas audible: siempre significaste todo para mí. Ese instante quedó suspendido en el aire como un secreto insoportable. Daniela no entendía, pero su corazón latía desbocado, como si reconociera en esa voz algo perdido en lo más profundo de su memoria. Los guardias arrastraron a Mariana hacia la verja de hierro, pero ella seguía gritando, luchando con lo poco que le quedaba de fuerza. «Eres un ladrón, Leonardo. Un ladrón de vidas». El empresario apretó los dientes, sintiendo por primera vez en años que el control se le escapaba. Sus ojos oscuros, habitualmente fríos, dejaron ver por un segundo un destello de miedo. Daniela lo miró fijamente. «Papá, ¿por qué ella habla así? ¿Por qué siento que no está mintiendo?» Leonardo respiró hondo y bajó la voz, intentando sonar calmado. «Es una enferma, hija. No escuches sus delirios. Yo soy tu única familia». Pero dentro de él, la certeza lo consumía. Esa noche era el principio del derrumbe. Mariana fue lanzada al suelo fuera de la verja. La lluvia la golpeaba, pero ella no apartó la mirada de la niña. Su voz, ronca y quebrada, se elevó por encima de la tormenta. «Te juro que la verdad saldrá a la luz. Te juro que me vas a escuchar, aunque quieras enterrarme 1000 veces». Los portones se cerraron de golpe. El sonido metálico resonó como un trueno, marcando la separación brutal entre la niña y la mujer que la miraba como madre. Dentro de la mansión, Daniela temblaba. Leonardo intentó abrazarla, pero ella se apartó. «Papá, tú me prometiste que nunca me mentirías». Él la miró con severidad. «Y no lo he hecho. Esa mujer solo quiere confundirte». La niña bajó la mirada, pero en su interior algo se quebraba. Por primera vez, la duda se instaló en su corazón. Fuera, bajo la lluvia, Mariana se arrastró hasta ponerse de pie. La furia la mantenía en pie más que las fuerzas. Miró la mansión, iluminada como un palacio, y susurró: «Me lo quitaste todo, Leonardo, pero no me vas a quitar la verdad». La tormenta rugió con más fuerza, como si el cielo quisiera ser testigo del juramento. Y así, con la niña confundida, el padre furioso y la mujer destrozada pero determinada, el telón de la verdadera tragedia comenzaba a levantarse. Porque lo que nadie imaginaba era que aquella noche, bajo la lluvia, el primer secreto había salido a la luz, pero aún quedaban muchos más por desenterrar. Esa noche, mientras la tormenta se alejaba y la ciudad volvía lentamente a respirar, Mariana permaneció sentada en un callejón estrecho, con las piernas cubiertas de barro, la espalda encorvada y el rostro hundido en las manos. Lloraba sin emitir sonido alguno, como si ya no le quedaran fuerzas ni para gritar. Solo el temblor de sus dedos, apretando con rabia una pulsera rota que aún conservaba en el bolsillo, revelaba que la furia no la había abandonado del todo. Una pulsera rosada, diminuta, hecha con cuentas de plástico barato, la primera que le había regalado a su hija cuando tenía apenas 3 años. A veces se preguntaba cómo había sobrevivido tantos años con la memoria viva y el cuerpo muerto. Recordó los días de pan duro, de leche aguada, de coser vestidos ajenos hasta la madrugada. Tenía 20 años cuando nació su hija, a quien llamó Alma, porque sentía que por fin tenía una razón para existir. Nunca hubo un padre, nunca hubo familia. Solo ella y la niña, como 2 islas que se sostenían la una a la otra en un mundo que no les debía nada. Trabajaba en una sastrería del centro. Una tienda pequeña pero concurrida, propiedad de una mujer elegante, siempre bien vestida, con acento refinado y modales exquisitos, Isabel Mendizábal. Isabel la observaba con esos ojos que medían sin pestañear. En más de una ocasión le dijo que era una mujer de otra clase, pero siempre le ofrecía té y a veces se refería a Alma como una criatura preciosa. Mariana, agotada y necesitada de afecto, llegó a confiar en ella. La miraba como una figura que jamás había tenido, alguien que parecía preocuparse. Isabel la escuchaba hablar de sus deudas, del miedo a perder su cuarto alquilado, del asma de la niña, de las noches en que debía dejarla sola mientras trabajaba. Isabel le ofreció ayuda. Dijo que conocía a una familia que no podía tener hijos, personas serias, poderosas, con recursos para darle a la niña lo que ella jamás podría darle.
Dijo que no se trataba de una adopción real, sino de una especie de préstamo temporal, para que la niña creciera en una casa digna, con escuela privada, médicos, y todo lo que una niña necesitaba. Prometió que Mariana la vería siempre que quisiera, que no perdería la custodia, que sería como dejarla con familiares lejanos, por un tiempo. Mariana, devastada por el hambre, la fatiga y las enfermedades que no podía tratar, cayó en la trampa. Aceptó la propuesta, aunque su alma gritaba que algo no estaba bien. Firmó unos documentos que no entendía del todo, confiando en la sonrisa de una mujer bien vestida. Dejó que se llevaran a su hija, con la promesa de que la vería en 2 semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Nadie respondía sus llamadas. El teléfono de Isabel cambió. La tienda cerró. Fue a la dirección que le habían dado y encontró un predio vacío. Cuando fue a la policía, le dijeron que no existía denuncia válida porque ella había firmado una cesión voluntaria. La tildaron de desequilibrada. Cuando llevó su caso a una abogada de oficio, le explicaron que los papeles que había firmado eran irrevocables. Que había entregado a su hija legalmente. Que no había vuelta atrás. Ahí comenzó su descenso. Dejó de trabajar. Cayó en una depresión que se extendió por años. Perdió la habitación que alquilaba, y con ella, lo poco que tenía. Empezó a deambular por la ciudad, a dormir en parques, a comer de la basura. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, se repetía una y otra vez el mismo diálogo. ¿Dónde estás, Alma? ¿Tienes frío? ¿Te acuerdas de mí? El nombre de su hija no se lo dijo nunca a nadie, como si fuera lo único que aún le pertenecía. Guardó su dolor como una reliquia. Sufría sola, con el rostro vuelto hacia la nada, caminando entre gente que la miraba sin verla. Hasta aquella noche frente a la mansión. Ver a esa niña con la cicatriz en la frente fue como un rayo atravesando la carne. Porque esa marca era idéntica a la que Alma se hizo al caerse de una bicicleta cuando tenía 4 años. Porque sus ojos eran iguales. Porque la voz le temblaba igual cuando lloraba. Porque en su llanto había una herida que ella conocía de memoria. Mariana apretó la pulsera rota y se puso de pie. Caminó tambaleando hasta la estación abandonada donde a veces dormía. Se sentó en el suelo frío y comenzó a escribir en una libreta vieja que había rescatado del basurero. No sabía bien qué escribir, pero sentía que debía dejar constancia de su verdad. Alma, si un día lees esto, quiero que sepas que nunca te abandoné. Te arrancaron de mis brazos. Me usaron, me engañaron. La mujer que me prometió ayudarte fue la misma que te vendió. Y él, ese hombre te tiene. No sé cómo, pero lo descubrí cuando vi tus ojos. Tú eres mi hija. No sé si me creerás. Tal vez me odies. Pero sigo aquí. Sigo respirando solo para encontrarte. El amanecer se filtró por las ventanas rotas del edificio. La ciudad seguía indiferente, pero algo dentro de Mariana había cambiado. Ahora tenía una certeza que ya no la dejaría dormir. No era una loca más. No era una mendiga sin nombre. Era una madre, viva, con una verdad que ardía como pólvora. Y lo que era aún más peligroso, ya no tenía miedo. Al mediodía, fue a la hemeroteca del Centro Cultural. Nadie se fijó en ella. Estaba sucia, olía a calle, pero sus ojos estaban determinados. Pidió los registros de adopciones y artículos sociales de hace 9 años. Pasó horas buscando, hasta que encontró una nota en la sección de sociedad. Empresario Leonardo Álvarez anuncia la adopción oficial de una niña. Y mi esposa y yo esperábamos este milagro desde hace años, declaró. La foto lo mostraba junto a una mujer elegante, no Isabel, sino otra, y una niña de 4 años que miraba a la cámara como si no supiera dónde estaba. Mariana sintió náuseas. Era ella. Alma. Fue entonces cuando recordó la última frase que Isabel le dijo antes de desaparecer. Fue en la tienda, mientras le entregaba los papeles. Mariana dudaba, no quería firmar. ¿Y si me arrepiento?, preguntó. Isabel la miró fijamente y le respondió con una frialdad que hoy entendía con claridad. No puedes darle nada.
Yo sí. Aprende a soltar. Esas palabras la persiguieron durante años. No había día que no las escuchara retumbar en la cabeza. Pero ahora, por fin, comprendía su verdadero significado. No fue una advertencia, fue una sentencia. Isabel nunca quiso ayudarla. Fue parte de una operación mucho más grande. En las semanas que siguieron, Mariana comenzó a vigilar la mansión. Se mantenía a distancia, oculta, observando las rutinas de la niña. Notó que Daniela, Alma, no tenía amigos. Que apenas hablaba con su padre. Que pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo que no llegaba. También notó que el padre vivía rodeado de seguridad, que su entorno era hermético, que nadie accedía a él sin pasar por filtros. Pero también observó a una mujer que entraba 2 veces por semana, una psicóloga. La psicóloga, una mujer joven de acento extranjero, salía siempre sola y parecía tensa. Mariana la interceptó una noche en el estacionamiento, vestida como empleada de limpieza para no llamar la atención. Le bloqueó el paso, con voz temblorosa pero firme. No quiero hacerle daño. Solo quiero preguntarle algo. La mujer, desconcertada, se detuvo. Mariana le mostró la pulsera rota. Ella, ¿alguna vez ha mencionado este objeto, ha dicho algo sobre su infancia? La psicóloga la miró con cautela, pero algo en los ojos de Mariana le impidió irse. Bajó la voz. Tiene sueños repetitivos. Siempre con una mujer llorando en la oscuridad. A veces se despierta gritando, «Mamá, ¿por qué me dejaste?». Mariana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Yo no la dejé», susurró. «Me la robaron». La psicóloga dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de miedo y compasión. «No puedo ayudarte», dijo. «Si hablo, pierdo mi licencia». Él controla muchas cosas, demasiadas. Y se fue. Rápido. Asustada. Pero Mariana ya tenía suficiente. No necesitaba más confirmaciones. Su hija la recordaba, aunque fuera en sueños. Y lo que más dolía, era que creía que la había abandonado. Durante los días siguientes, Mariana comenzó a escribir cartas. A Daniela. Cartas que no podía entregar, pero que le ayudaban a mantenerse cuerda. En una de ellas escribió: «Te cantaba una canción cada noche, ¿la recuerdas? Decías que las estrellas bailaban cuando la oías. Ojalá pudieras escucharla ahora. Ojalá supieras que sigo aquí, cantándola en silencio». No había redención posible. Lo que le habían hecho no se podía reparar. Pero podía recuperar a su hija. No como antes. No con juegos ni canciones. Sino con la verdad, aunque doliera. Aunque destruyera lo que esa niña creía conocer. Porque ahora sabía quién era Leonardo Álvarez. Sabía lo que le había hecho. Y sabía que tarde o temprano, tendría que mirarla a los ojos y responder. La próxima vez no se quedaría detrás de una reja. La próxima vez no suplicaría. La próxima vez llegaría con pruebas. Con fuego. Con toda la rabia de una madre que vivió muerta durante casi una década. Y entonces, el verdadero infierno comenzaría. Porque mientras Mariana reunía fuerzas, documentos, recuerdos rotos y cicatrices que aún sangraban en forma de cartas que no podían entregarse, del otro lado del mundo perfecto, la niña que un día fue Alma. Hoy Daniela Álvarez, vivía atrapada en una jaula de oro. Una jaula silenciosa, luminosa por fuera, pero húmeda por dentro, donde las paredes hablaban menos que las personas que la rodeaban. Tenía 9 años. Había crecido entre sirvientas que nunca la miraban a los ojos, institutrices que cambiaban cada 6 meses y maestros privados que le enseñaban de todo menos a amar. Tenía juguetes que nunca usaba, una habitación más grande que todo el apartamento donde vivió Mariana y un piano al que nadie le había enseñado a tocar. Y tenía un padre, Leonardo, que no sabía abrazar. Desde muy pequeña había sentido que faltaba algo. Algo que no podía nombrar, pero que pesaba cada vez más en el pecho. A veces soñaba con un olor a sopa caliente y risas en un cuarto pequeño, con una canción tarareada en una lengua que no recordaba del todo.
A veces se despertaba en medio de la noche con la garganta cerrada y el nombre mamá suspendido en los labios. Después del incidente con la mujer sin hogar, Daniela no volvió a ser la misma. Su mundo entero se había estremecido. Porque esa mirada, esa voz quebrada, esa forma en que la llamó hija, había activado una grieta que ya no podía ignorar. Empezó a mirar diferente a su padre. Empezó a buscar. Una mañana en que Leonardo se encontraba en una reunión fuera de la ciudad, Daniela caminó por el despacho privado. Estaba prohibido entrar allí sin permiso. Nadie lo decía en voz alta, pero era una de esas reglas invisibles que todos sabían. Ese cuarto era un santuario de secretos. Pero ella no temía castigos. Sentía que necesitaba entender algo. Sentía que la única manera de calmar esa presión en el pecho era saber la verdad. Cerró la puerta con cuidado, como había visto hacer al mayordomo cientos de veces, y caminó entre los muebles de madera oscura. Había estantes llenos de libros que no entendía, diplomas enmarcados, fotos antiguas de hombres con trajes que parecían salidos de otra época. Se detuvo frente al escritorio. Abrió el primer cajón. Papeles. Facturas. Un revólver que cerró con rapidez, temblando. El segundo. Más papeles. Un pasaporte viejo. Y entonces, en el tercer cajón, encontró una caja de madera tallada con un pequeño seguro oxidado. No tenía llave. Pero estaba mal cerrado. La abrió. Dentro había sobres. Antiguos, arrugados, amarillentos. Uno de ellos tenía su nombre, para Alma. Eso la dejó helada. Su respiración se detuvo. Era letra de mujer. El sobre estaba abierto. Sacó la carta. Las manos le temblaban. Comenzó a leer. Alma, no sé si algún día leerás esto. Te busqué por todos los medios. Te arrebaté de los brazos del silencio con cada grito que nadie quiso escuchar. No puedo olvidarte. No quiero. Si estás leyendo esto, es porque lograste escapar de las mentiras que tejieron a tu alrededor. Siempre serás mi hija. No importa lo que te digan. No importa lo que firmen. Mi sangre vive en ti. Mi voz te cantó antes de que caminaras. No dejes que te apaguen. Daniela dejó caer la carta al suelo. Sintió un nudo en la garganta que le impidió gritar. Buscó el resto de los sobres. Había al menos 6 cartas más. Todas firmadas por la misma mujer. Todas con frases que la dejaban sin aire. No puedes borrarme de su vida. Cada vez que llueve, sé que lloras, como yo. Ella me pertenece, no es un trofeo, no es un experimento. ¿Cómo puedes mirarla y seguir mintiendo? La última decía solo una frase, la verdad no se esconde para siempre. Daniela tardó varios minutos en recomponerse. Las lágrimas le caían sin darse cuenta. Leía y releía, como si esas palabras activaran recuerdos enterrados, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Esa mujer no era una loca. Esa mujer no mentía. Esa mujer la conocía. Esa mujer la amaba. ¿Quién era? La puerta del despacho se abrió de golpe. Era Leonardo. Había vuelto antes de lo previsto. La vio junto al escritorio, la carta en la mano, los ojos empapados. Su rostro se transformó. No fue enojo lo primero que mostró. Fue miedo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con la voz más baja que de costumbre. Daniela lo miró con un temblor en el labio. No respondió. Leonardo caminó hasta ella y le arrebató la carta con violencia. Esto no es para ti. Son cosas viejas. Mentiras. Palabras de una mujer enferma. ¿Quién es ella?, preguntó la niña. Nadie, respondió él con rapidez. No es nadie, repitió Daniela con tono sarcástico, rompiendo por primera vez la obediencia ciega. Tú eres mi hija. Tu madre murió. No vuelvas a buscar respuestas donde no hay preguntas, espetó Leonardo, con esa voz que usaba cuando ya no quería discutir más. No me parezco a ti. No me parezco a mamá. No recuerdo su cara.
No tengo fotos. Nunca hablas de ella. ¿Y esta carta? ¿Por qué me llama Alma? Leonardo retrocedió medio paso. Estás confundida. No. Me han confundido toda la vida. Leonardo tragó saliva. Caminó hacia la ventana, de espaldas. Su silueta proyectaba una sombra enorme. La niña lo observaba en silencio. Lo había visto poderoso, altivo, invencible. Pero por primera vez, lo veía humano. Roto. Temeroso. Esa mujer, comenzó él, sin mirarla. Esa mujer intentó hacerte daño. Te alejé de ella para protegerte. No puedes imaginar lo que habría sido tu vida a su lado. No lo sabes. Tal vez no me habría sentido vacía. Leonardo se giró. Su mirada era dura. Las palabras que salieron de su boca se sintieron como cuchillos. Yo te salvé. Daniela no supo qué responder. Solo lo miró. Algo se había roto entre ellos. Algo que no volvería a unirse. Esa noche no cenaron juntos. Daniela se encerró en su cuarto. Leonardo dio órdenes estrictas, nadie debía hablar con la niña sobre la carta. Nadie debía dejarla salir sola. Nadie debía mencionar el nombre de Mariana. Pero el daño ya estaba hecho. En la madrugada, Daniela salió de su habitación en silencio. Caminó descalza por el pasillo hasta el cuarto de servicio. Golpeó la puerta de Clara, la empleada más antigua de la casa, la única que le había hablado con ternura alguna vez. ¿Qué haces aquí, niña? ¿Pasa algo? Daniela la miró fijamente. ¿Tú sabías que yo no soy su hija? Clara palideció. No digas eso. ¿Sabías que mi verdadero nombre era Alma? Clara la abrazó con fuerza. No debía decirte nada. Me advirtieron. Pero tú siempre lo supiste, ¿verdad? Aquí, en el pecho. Daniela asintió, quebrada. Esa noche, por primera vez, durmió abrazada a alguien que no tenía miedo de acariciarla. Al día siguiente, la psicóloga fue llamada de urgencia. Leonardo intentó contener el caos, pero ya no tenía el control. Daniela había empezado a hacer preguntas. A exigir respuestas. En el colegio privado, ya no quería hablar con nadie. Escribía compulsivamente en un cuaderno negro. Dibujaba una figura femenina de cabello oscuro, cantándole a una niña bajo la lluvia. En sus sesiones, empezó a decir cosas como, no sé quién soy. Creo que alguien me olvidó. Y más tarde, creo que mi papá no es mi papá. Los informes llegaron a Leonardo. La psicóloga sugirió intervención emocional urgente. Él lo interpretó como una amenaza. Estás manipulándola, le dijo a la psicóloga. Ella recuerda, respondió ella, firme. Y no hay nada que usted pueda hacer para detenerlo. Leonardo la despidió esa misma tarde. La tensión se volvió insoportable. Los empleados caminaban en silencio. Las puertas se cerraban solas. Nadie sabía si era seguro quedarse. Mariana, desde lejos, veía todo. Había empezado a grabar videos. A recolectar testimonios. A reconstruir su verdad con pruebas, con fechas, con palabras imposibles de negar. Porque sabía que el próximo paso era inevitable. Daniela estaba despertando. Y cuando una hija reconoce la mentira, ningún imperio puede sostenerse. La lluvia había cesado hacía varios días, pero el aire seguía húmedo, denso, como si algo en la ciudad se negara a secarse del todo. En la calle, los pasos de Mariana ya no eran los mismos. Había dejado de esconderse. Caminaba erguida, con una determinación silenciosa que asustaba más que cualquier grito. Tenía pruebas, recuerdos, cicatrices. Y tenía algo que la volvía peligrosa, una hija que empezaba a recordar. Durante semanas, había recopilado cartas, fotografías, grabaciones de empleados despedidos, registros médicos que coincidían con los de Alma. Pero nada de eso dolía tanto como lo que estaba por descubrir. Porque la verdad no siempre redime. A veces destruye. Una noche,
mientras buscaba entre las zonas más oscuras de la ciudad un contacto que pudiera ayudarla a falsificar una identificación para acercarse a Daniela, escuchó su nombre. Mariana. Lo susurraban dos voces al fondo de un callejón estrecho. Se acercó, con el corazón latiendo fuerte. Había aprendido a moverse en silencio, a leer los movimientos de la calle como quien descifra un lenguaje secreto. Se escondió detrás de un contenedor oxidado y escuchó. Ella no va a parar, decía una voz grave. Está más cerca de lo que todos creen. ¿Y qué quieres que haga? Respondió una segunda voz, arrastrada, ebria. No puedo cambiar el pasado. Tú y yo firmamos ese trato. No me mires como si fueras mejor que yo. El primer hombre escupió al suelo. Yo no firmé nada. Solo entregué la plata. El resto fue tuyo. Mariana cerró los ojos. Esa voz la conocía. Y ese tono derrotado. Avanzó un paso. Luego otro. El segundo hombre estaba sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared, una botella en la mano. El rostro sucio. La camisa abierta. Tenía el cabello encanecido, pero aún conservaba los mismos ojos hundidos que ella recordaba de niña. Su corazón se detuvo. ¿Julián? El hombre levantó la vista. Tardó en reconocerla. Parpadeó varias veces. Tragó saliva. No puede ser. Ella dio un paso más, temblando. ¿Fuiste tú? Julián dejó caer la botella. El vidrio no se rompió. Solo rodó. Su expresión se derrumbó. Mariana, no fue así. ¿Tú estabas ahí? ¿Estuviste involucrado? El hombre intentó incorporarse, pero no podía sostenerse. Yo estaba desesperado. Estaba endeudado hasta el cuello. Me ofrecieron el trato. Firmé. Ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Solo quería salir del agujero. Mariana lo miraba sin poder respirar. ¿Vendiste a mi hija? ¿A tu sobrina? Julián lloraba. No gritaba. Lloraba con ese llanto agrietado que solo los culpables conocen. No tuve opción, tu hija valía demasiado para ellos. Me dijeron que no le pasaría nada. Que tú ibas a estar mejor sin ella. Que te iban a ayudar también. Que ibas a salir de la pobreza. Mariana retrocedió 2 pasos. Todo se derrumbó. Las noches de infancia compartidas. Las veces que él le prometió protegerla. Los días en que jugaban a ser invencibles. Todo fue una mentira. ¿Cómo pudiste? Tenía miedo. Les debía plata a los tipos equivocados. Me amenazaron. Te juro que no pensé que... No me jures nada. Su grito rebotó en las paredes húmedas del callejón. Por primera vez en años, Mariana sintió ganas de matar. Estuve 9 años buscándola. 9 años. Durmiendo en la calle. Comiendo basura. Viendo cómo se la llevaban en un coche negro y tú sabías. Julián se cubrió el rostro con ambas manos. Lo he pagado con cada día que respiro. Cada vez que sueño con ella, veo tus ojos, Mariana. ¿Y crees que eso te absuelve? El hombre no respondió. Solo se dejó caer de nuevo al suelo, derrotado. Mariana se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cada paso era una puñalada. Lo había perdido todo. Pero esto era algo que ni siquiera el tiempo podía reparar. Caminó hasta un parque desierto. Se sentó en una banca y se encogió como una niña. Tenía la mirada fija en el suelo. Un anciano pasó con su perro, la saludó, ella no respondió. No sentía el frío. No sentía la noche. Sentía la traición perforándole el pecho. Y entonces, como si alguien allá arriba supiera que aún quedaba más por destruir, recibió un mensaje. Un número desconocido. Una fotografía. Era Daniela, llorando. En el fondo, la mansión. El mensaje decía, la niña empieza a hacer demasiadas preguntas. Esto debe terminar. No había firma. No había nombre.
Solo esa advertencia. Una amenaza. Mariana apretó el teléfono con rabia. Sabía lo que significaba. Leonardo se estaba desesperando. Ya no podía mantener a Daniela bajo control. Sabía que ella estaba cerca. Que su verdad se abría paso. Volvió a la estación abandonada donde dormía. Tomó sus papeles. Sus grabaciones. Sus cartas. Y empezó a ordenar todo. Necesitaba un plan. Necesitaba exponerlo. Mostrar al mundo lo que él había hecho. Pero la herida de Julián seguía abierta. En medio de todo, no dejaba de pensar en algo que él había dicho entre balbuceos. Tu hija valía demasiado para ellos. ¿Para quiénes? ¿Quiénes más estaban involucrados? Esa pregunta le retumbó toda la noche. Al día siguiente, fue al hospital municipal. Allí trabajaba una enfermera que le debía un favor desde hacía años, cuando Mariana le salvó a su hermana de un asalto. Le explicó que necesitaba acceder a registros antiguos. Adopciones privadas. Historias clínicas. Algo que mencionara a Daniela, a Leonardo, a Isabel Mendizábal. La enfermera tardó más de 3 horas. Mariana esperó sentada en la sala de espera, rodeada de gente que no tenía idea de que estaba a punto de abrir una puerta al infierno. La mujer volvió con un sobre. Lo que estás buscando, no te va a gustar. Mariana lo abrió. Dentro había copias de formularios con nombres tachados, informes médicos, diagnósticos de salud mental. Un documento le heló la sangre. Era una evaluación psicológica firmada por un tal doctor Gustavo Latorre, fechada un mes antes de que se llevaran a su hija. En él, se le declaraba a Mariana emocionalmente inestable, con tendencia al delirio persecutorio y episodios psicóticos. Era una mentira. Pero con eso habían justificado todo. Ese documento había sido usado para convencer al juzgado de que Mariana era una madre no apta. Y la firma, reconocía esa firma. No porque lo conociera personalmente, sino porque recordaba que aquel hombre era amigo de Julián. Un psiquiatra que trabajaba en clínicas privadas muy cercanas a ciertas élites políticas. Mariana comenzó a entender. Isabel no había actuado sola. Julián no había actuado solo. Leonardo no era el único que movía los hilos. Su hija había sido el objeto de una operación organizada, donde el dinero, el poder y las mentiras se tejieron con precisión. No se trataba de ayudarla. Nunca se trató de eso. Alma fue vendida. Y ahora entendía por qué la amenaza del mensaje era real. No era un hombre desesperado. Era un sistema que tambaleaba. Volvió al centro cultural. Usó las computadoras para imprimir todo. Decidió escribir la historia completa. Una carta pública. Iba a dejarla en los buzones de los vecinos de la mansión. Iba a repartir copias en la escuela de Daniela. Iba a publicar todo en redes sociales desde perfiles falsos. Ya no necesitaba permiso. Ni justicia legal. Solo necesitaba gritar. Y en ese momento, cuando salió a la calle con los papeles en la mano, se encontró con Clara, la empleada que había consolado a Daniela semanas atrás. Clara la reconoció. Se le acercó, nerviosa. Te está esperando, dijo, sin preámbulos. ¿Quién? Daniela. Quiere verte. No le importa lo que diga su padre. Ella quiere saber quién eres. Mariana la miró como si no creyera lo que escuchaba. ¿Cómo lo sabes? Porque me pidió que te buscara. Me escribió una nota. Está escondida en el jardín, todas las tardes, entre los rosales. Allí te espera. Dice que si apareces, sabrá que no está loca. Que no se lo imaginó todo. Mariana sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Y tú por qué me ayudas? Clara bajó la mirada. Porque vi cómo la miraste. Porque yo también fui madre. Y porque hay cosas que ya no puedo seguir callando. Mariana tomó los papeles. Guardó las pruebas. No las repartiría aún. Iba a mirar a su hija a los ojos primero. Porque ahora lo sabía todo.
Había sido traicionada por el hombre que amó, por su único hermano, por la sociedad que debería haberla protegido. Pero nada de eso importaba si su hija aún creía en ella. El círculo de confianza se había roto. Y el monstruo empezaba a desmoronarse. Mariana lo sintió primero en la mirada de Clara, después en la súplica silenciosa de su propia alma. Sabía que ese momento llegaría. Lo había esperado durante años, sin permitirse soñarlo con fuerza, porque temía que desearlo demasiado hiciera que se desvaneciera. Pero estaba ocurriendo. Su hija la estaba buscando. No por cartas, no por gritos desesperados. La buscaba con intención. Con conciencia. Porque ya no creía las mentiras que le habían contado. La noche anterior al encuentro, Mariana apenas durmió. Se sentó frente a un espejo roto en el rincón más oscuro del refugio abandonado donde dormía. Tenía el rostro endurecido por la vida, la piel curtida por el frío, las manos agrietadas de tantos inviernos sin abrigo. Miró su reflejo fragmentado, partido en 5 pedazos, y en cada uno encontró una parte suya que había perdido en el camino. La muchacha que cosía hasta sangrar los dedos. La madre joven que abrazaba a su bebé cantándole canciones de cuna. La mujer destrozada que firmó papeles sin entenderlos. La sombra que dormía entre cartones. Y ahora, una nueva imagen, una madre que estaba a punto de recuperar la voz. No lloró esa noche. Le temblaban los labios, pero no derramó lágrimas. Las había gastado todas. Solo se dijo a sí misma, en voz baja, frente al espejo, me arrancaron todo, pero no podrán arrancarme la verdad. Al día siguiente, Clara le dio acceso por una entrada trasera de la mansión. Era un portón viejo que conectaba con los jardines. Mariana lo atravesó con la respiración entrecortada. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que dolía. Cada paso era una batalla entre la esperanza y el miedo. Caminó entre los rosales, hasta ver una silueta diminuta sentada en la banca de piedra, con las piernas cruzadas y la mirada clavada en el suelo. Daniela levantó la cabeza. Se encontraron por primera vez sin gritos, sin lluvia, sin rejas. Bola, dijo la niña, con la voz más suave que Mariana había escuchado en toda su vida. Bola, Alma, respondió ella, sin poder evitarlo. La niña parpadeó. Sintió una punzada en el pecho. No la corrigió. ¿De verdad me llamaba así? Mariana asintió. Tenía las manos temblando, pero no se acercó. Te puse ese nombre porque eras lo único que le daba sentido a mi vida. Daniela se mordió el labio. Tenía una hoja doblada en las manos. Mariana la reconoció, era una de sus cartas, la que hablaba del olor a sopa caliente y la canción que cantaban juntas. No recuerdo tu cara, susurró la niña. Pero recuerdo tu voz. A veces, en sueños. Es como si me cantaras desde lejos. Siempre lo hice, dijo Mariana. Aunque no me oyeras. Cantaba para no volverme loca. Pensando que si el mundo me quitaba todo, al menos el viento te llevaría mi voz. Hubo un silencio largo, tenso, pero no incómodo. Un silencio de reconocimiento. De dos almas que se sabían conectadas aunque todo hubiera conspirado para separarlas. ¿Por qué me dejaste?, preguntó Daniela de pronto. La pregunta era una daga, pero Mariana no se inmutó. No te dejé. Me obligaron. Me mintieron. Me dijeron que te llevarían por unos días, para cuidarte. Falsificaron papeles. Dijeron que yo era inestable. Me quitaron la custodia sin juicio. Tu tío, Julián, recibió dinero a cambio de ti. Y cuando quise recuperarte, ya era demasiado tarde. Nadie me creyó. Todos me llamaban loca. La niña bajó la mirada. Estaba conteniendo algo más grande que su cuerpo. Mi papá, él me dijo que mi madre murió. Que tú estabas enferma. Que me buscabas porque querías hacerme daño. Yo jamás podría hacerte daño. Ni siquiera podría imaginarlo. Daniela levantó la vista. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no retrocedió. No se asustó. Solo preguntó. ¿Por qué él haría algo así?
Mariana respondió sin odio. Solo con una calma peligrosa. Porque quería tener algo que no le pertenecía. Porque su poder se alimenta de lo que le roba a los demás. Porque hombres como él no saben amar. Solo saben poseer. La niña guardó la hoja en su bolsillo. Se levantó despacio y se acercó. Mariana no se movió. Temía que cualquier movimiento brusco espantara la magia de ese momento. Entonces Daniela hizo lo impensado, le tomó la mano. No sé qué va a pasar ahora, dijo. Pero quiero saber más. Quiero saber quién soy. Quiero escucharte. Mariana apretó los labios. No quería llorar. Aún no. Aún no era seguro. Pero sintió que parte del abismo que la había tragado durante años comenzaba a cerrarse. Te contaré todo. Pero necesitamos tener cuidado. Tu padre es capaz de cualquier cosa. Daniela asintió. Ya no le creo. No en todo. Me vigila. Me hace preguntas. Me revisa el cuarto. Despidió a Clara. Despidió a mi profesora de piano. Cada vez que hablo con alguien por más de 2 minutos, aparece como un fantasma. Tiene miedo. Y con razón. Se quedaron en silencio unos segundos. Mariana la observó. Era tan parecida a ella cuando tenía su edad, pero al mismo tiempo, se notaba el daño. Esa niña cargaba una tristeza profunda. Una grieta que la riqueza no había podido tapar. ¿Me cantas?, preguntó Daniela. Como en mis sueños. Solo una vez. Mariana tragó saliva. La voz le tembló, pero cantó. Bajito. Con el corazón abierto. La misma melodía que inventó cuando Daniela aún no hablaba. Y la niña cerró los ojos. Cuando abrió los ojos, la realidad regresó como un golpe. Se escucharon pasos a lo lejos. Era el mayordomo. Tenía la cara pálida. Tienen que irse, susurró. Él está aquí. No puede verlas juntas. Daniela abrazó a Mariana por impulso. Voy a verte de nuevo. Lo juro. Y echó a correr hacia la casa. Mariana se quedó allí, con los ojos llenos de emoción contenida. El mayordomo la miró, y por primera vez en todos esos años, habló. No soy parte de esto. Nunca lo fui. Pero él, no es solo un padre poderoso. Es un hombre que tiene cosas enterradas muy oscuras. Más de lo que imaginas. No me importa, dijo Mariana. Ya no tengo miedo. Esa noche, Mariana regresó a su refugio. Sentada frente al mismo espejo roto, por fin lloró. Pero esta vez no era de dolor. Era una mezcla de todo. De alivio. De rabia. De amor. De memoria. Era el llanto de una mujer que había estado muerta en vida y ahora volvía a respirar. Empezó a escribir en su cuaderno. No para ella, sino para Daniela. Le contaba su infancia, sus juegos favoritos, sus miedos, los momentos hermosos antes de la tormenta. Quería que su hija tuviera una historia que no estuviera escrita por otros. Mientras tanto, en la mansión, Leonardo discutía por teléfono. Está viva. Mariana la encontró. Esa niña está empezando a hacer demasiadas preguntas. Del otro lado, una voz masculina, seca, respondió. No puedes permitir que esto escale. Ya no es solo un problema familiar. Hay nombres involucrados. Tú sabes lo que está en juego. Leonardo apretó el vaso de whisky con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Quieres que la desaparezca? Te estoy diciendo que cortes de raíz. O todos nos vamos abajo contigo. Leonardo colgó. Respiraba como una fiera acorralada. Miró hacia la ventana. Daniela estaba sentada en su escritorio, escribiendo algo en su cuaderno. No sabía que su padre la observaba. Pero Leonardo sí sabía algo, estaba perdiendo el control. Y Mariana, desde la calle, desde la basura, desde los escombros, estaba construyendo algo más fuerte que su poder, una verdad viva. Daniela empezó a guardar cartas en sitios secretos. Dibujos.
Pequeños mapas del jardín. Mariana enterraba mensajes en frascos bajo los rosales. Era su lenguaje. Su forma de resistir. El despertar del dolor no siempre se grita. A veces es lento, silencioso, pero imparable. Y en ese silencio, ambas sabían que la guerra aún no había comenzado. Las palabras no eran suficientes. Ni las cartas escondidas bajo tierra, ni los susurros entre los rosales, ni los abrazos furtivos que duraban apenas segundos antes de que algún ojo vigilante interrumpiera la complicidad. Mariana y Daniela se habían encontrado, pero el reencuentro no era el final. Era el detonante. Leonardo lo sabía. En los últimos días, su sombra se había vuelto más pesada. Vigilaba a su hija como si temiera que se convirtiera en un espejo. Reunía abogados, borraba registros, sobornaba empleados, despedía a cualquiera que mostrara una pizca de lealtad a otra figura que no fuera él. Pero el miedo no lo abandonaba. Porque el rostro de Mariana se le aparecía en sueños. No como la mujer rota que arrastraba cartones por la ciudad, sino como la madre que había resistido. Como la verdad que jamás logró enterrar. Y esa verdad, ahora, estaba lista para incendiarlo todo. Esa noche, el Salón de los Espejos del Club del Centenario se vistió de gala. Era la cena anual en honor al legado empresarial de Leonardo Álvarez. Un evento que reunía ministros, jueces, banqueros, filántropos de cartón y periodistas selectos. Cada rincón del salón brillaba con copas talladas, candelabros de cristal y sonrisas falsas. Era una escenografía perfecta para el hombre que construyó su imperio robando identidades. Leonardo llegó con su traje hecho a medida, su corbata de seda italiana y su máscara bien ajustada. A su lado, Daniela caminaba como autómata. Nadie sabía que esa niña de rostro sereno y vestido blanco llevaba bajo la manga un sobre. Un sobre sellado con una flor dibujada a mano por Mariana. Dentro estaban los documentos que contaban su historia, el informe médico falsificado, la carta firmada por Isabel, el testimonio de Clara escrito a puño y letra. Las pruebas de que todo lo que había vivido no era producto de la locura de una mendiga, sino de un crimen cuidadosamente planeado. Daniela no temía. No estaba segura de todo, pero sí de algo, ya no podía seguir siendo parte del engaño. Mariana, por su parte, no entró por la puerta principal. Se coló por la cocina, vestida con la ropa que Clara le había dejado en secreto, un vestido sencillo, limpio, con un abrigo largo que ocultaba su silueta hasta el último segundo. No llevaba maquillaje, ni joyas. Su rostro estaba intacto. Marcado por el tiempo, pero con la dignidad de quien ha visto el infierno y ha regresado. A las 21:17, justo cuando Leonardo subía al escenario para pronunciar su discurso, Mariana apareció en el umbral del salón. El murmullo se hizo inmediato. Nadie entendía quién era esa mujer. Algunos la reconocieron de lejos. Otros fruncieron el ceño. El protocolo intentó acercarse, pero ya era tarde. Mariana avanzó por la alfombra roja sin detenerse. La música se apagó. La atención giró como una ola que no podía detenerse. Y entonces, con la voz firme, rompió el silencio. «No toquen esa copa», dijo señalando la que Leonardo acababa de levantar. «No celebren un legado que se construyó sobre la miseria de otros. No brinden por un ladrón de vidas». Leonardo se quedó congelado. No bajó la copa. Su rostro se tensó. «Sáquenla», ordenó sin mirar a nadie en particular. Dos guardias comenzaron a avanzar, pero se detuvieron al ver que la niña se ponía de pie. Daniela caminó al centro del salón. Se paró al lado de Mariana. El sobre en sus manos. «Quiero saber si es verdad», dijo, en voz temblorosa pero clara. «Quiero saber si ella es mi madre». Las cámaras de los reporteros captaron el momento exacto en que el mundo de Leonardo se quebró. «No escuches a esa mujer», Daniela intentó decir. «Está enferma. Te está confundiendo». «Entonces, ¿por qué escondiste las cartas?», preguntó la niña. «¿Por qué hay documentos falsificados? ¿Por qué mi nombre era Alma?». Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas cambiaban de dirección como dagas voladoras.
Algunos ya habían escuchado rumores, pero ahora estaban viendo cómo se deshacía el hombre al que tanto aplaudieron. ¿Cuánto te pagaron por mí?, preguntó Daniela sin pestañear. ¿Fue mucho? Leonardo intentó hablar, pero se le había secado la boca. Mariana abrió su bolso y sacó una copia del documento médico que la declaraba inestable. Lo levantó para que todos lo vieran. Falsificaron esto para justificar que yo era incapaz de criar a mi hija. Me diagnosticaron locura para justificar el robo. Y él firmó la adopción como si fuera un acto de amor. Pero fue un acto de poder. Me quitó a mi hija porque podía. Porque tenía los contactos. Porque mi pobreza era su coartada. Leonardo dio un paso adelante. Esto es una farsa. ¿Es falso esto?, preguntó Mariana, arrojando una fotografía sobre la mesa más cercana. Era Isabel Mendizábal junto a Julián y un juez retirado. El juez era uno de los invitados de la noche. Se levantó en seco. Salió del salón sin decir palabra. Daniela entregó el sobre a uno de los periodistas. Lo abrió en vivo. Leyó. Su rostro se transformó. Aquí hay pruebas claras de fraude, coacción y tráfico de influencias. Hay una denuncia formal firmada con testigos. Hay fechas, nombres, firmas. Esto no puede ignorarse. Algunos invitados empezaron a abandonar el salón. Otros se acercaban a Mariana para escuchar más. Una mujer del comité organizador, con lágrimas en los ojos, la abrazó. ¿Cuántas como tú habrán sufrido esto y nunca tuvieron voz? Mariana no respondió. Solo miró a Leonardo, que ahora estaba completamente solo en el escenario, con el vaso aún en la mano, temblando. Intentó hablar, pero su voz ya no tenía poder. Yo te salvé de una vida miserable, dijo por fin, en un intento desesperado. No me salvaste. Me condenaste al olvido, dijo Daniela. Y la vida contigo fue más fría que cualquier calle donde ella haya dormido. La policía llegó minutos después. Mariana entregó las copias de todo. Los reporteros grababan sin pausa. Leonardo fue escoltado fuera del salón, no esposado, pero destruido. Sabía que en las próximas horas su nombre estaría en cada noticiero, cada red social, cada boca que antes lo admiraba. En la puerta del club, Mariana y Daniela se miraron. ¿Y ahora qué?, preguntó la niña. Ahora empieza lo difícil. Vivir con la verdad. Caminar sin certezas. Pero libres. Daniela la abrazó. Esta vez sin miedo. Mariana cerró los ojos. El salón se desmoronaba detrás de ellas, pero por primera vez en años, algo dentro de ellas se reconstruía. La verdad había hablado. Las máscaras se habían roto. Y la guerra, por fin, había terminado. Las noticias no tardaron en estallar. Las imágenes de la cena de gala invadieron los canales de televisión, las redes sociales, los titulares internacionales. Leonardo Álvarez, símbolo de éxito, filantropía y poder empresarial, se convertía en la cara visible de un escándalo que arrastró a jueces, médicos, empresarios y burócratas. Lo que por años había sido ocultado con cheques y amenazas ahora se desbordaba como una presa rota. Los medios, que alguna vez lo llamaron visionario, hoy lo describían con palabras que él siempre había reservado para los demás: manipulador, corrupto, ladrón. Mariana no regresó a la estación abandonada. No lo necesitaba. Tampoco volvió al parque donde dormía entre cartones ni a los callejones donde la memoria era un castigo. Esa noche, después de la confrontación, cruzó la ciudad junto a Daniela. Caminaban en silencio, de la mano, sin saber a dónde iban exactamente, pero seguras de que no querían mirar atrás. Nadie la seguía. No tenían prensa, abogados, ni aplausos. Solo el aire frío de la madrugada, los pasos sincronizados y una certeza compartida habían sobrevivido. Se refugiaron en una casa pequeña, prestada por una mujer que Mariana había ayudado años antes sin pedir nada a cambio. Una vivienda humilde, con paredes descascaradas y muebles antiguos, pero con un calor extraño, suave, real. Daniela recorrió las habitaciones con los ojos abiertos,
sorprendida por la sencillez de aquel mundo. Tocaba cada objeto con curiosidad, como si redescubriera una forma de vida que siempre le fue negada. No había lujos. No había criados. Pero tampoco había vigilancia, ni mentiras, ni tensión en el aire. «Huele a pan», dijo la niña al entrar en la cocina. «Es porque la dueña horneaba todos los días», respondió Mariana con una sonrisa débil. «El olor se queda atrapado en las paredes». «Ojalá el olor a tristeza también se fuera así de fácil», susurró Daniela. Mariana la miró. La frase le dolió. Pero no respondió. Sabía que su hija cargaba una confusión más grande que su edad, que la herida que llevaba no se curaría con abrazos, ni con verdades, ni siquiera con tiempo. Era una herida nacida del abandono forzado, de la traición más íntima, del quiebre de la infancia. Pero también era una herida que por primera vez tenía la posibilidad de sanar. Durante los días siguientes, ambas compartieron el silencio. No necesitaban hablar todo el tiempo. Mariana cocinaba con lo poco que tenía. Daniela la observaba desde el umbral de la puerta. A veces se sentaban en la escalera a mirar cómo caía la lluvia. Mariana le enseñaba canciones viejas. Daniela dibujaba. No se decían madre e hija. No lo necesitaban. Era como si sus cuerpos reconocieran lo que las palabras aún no sabían nombrar. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Daniela se acercó a Mariana con el cuaderno que había guardado en secreto desde el inicio de todo. «Escribí esto para ti», dijo, entregándoselo. Mariana lo tomó con cuidado. Cada página era un dibujo. Ella en un parque, vestida de harapos. Daniela escondida tras una reja. Un abrazo bajo la lluvia. La cena de gala. Una banca de piedra entre rosales. Y, al final, una imagen de ambas sentadas en una cama, leyendo juntas. Encima, una frase escrita con letra temblorosa: «No sé si eres mi madre, pero sé que contigo siento lo que nunca sentí en esta casa». Mariana cerró el cuaderno. Lo abrazó contra su pecho. Respiró hondo. Y por primera vez desde que perdió a su hija, se permitió llorar sin esconderse. «Gracias», dijo entre lágrimas. Daniela se quedó en silencio unos segundos. «¿Tú crees que un día deje de doler?» «No lo sé», respondió Mariana con honestidad. «Tal vez no deje de doler nunca. Pero al menos ya no duele sola». Las semanas pasaron. Leonardo fue llamado a declarar. Negó hasta el final. Su rostro se volvió gris. Su mansión fue puesta en venta. Sus socios desaparecieron uno por uno. Su apellido, alguna vez sinónimo de poder, ahora era sinónimo de vergüenza. Intentó contactar a Daniela a través de abogados. Mariana se lo prohibió. «Ella decidirá si quiere escucharte. No tú». Daniela nunca respondió a esas cartas. Tampoco las rompió. Las guardó en una caja que no abrió. No por miedo, sino porque entendió que no todo merece una respuesta. Un día, Mariana la llevó a una colina fuera de la ciudad. Había flores silvestres, árboles torcidos por el viento y una vista amplia, sin edificios. Se sentaron sobre una manta vieja. Mariana sacó un pan envuelto en papel y 2 botellas de agua. «Aquí venía con mi madre cuando yo tenía tu edad», dijo. «Ella me enseñó a observar el mundo sin pedirle permiso». Daniela cerró los ojos. Respiraba con calma. El viento le despeinaba el cabello. «¿Qué te gustaría hacer cuando crezcas?», preguntó Mariana. «Contar historias», respondió sin pensar. «Historias reales. No cuentos de hadas con finales falsos. Historias de mujeres como tú». Mariana la miró. «¿Crees que hay muchas como yo?». Daniela asintió. «Y creo que la mayoría nunca son escuchadas». Se quedaron allí hasta que el cielo empezó a oscurecerse. No hablaban más de lo necesario. Había algo sanador en el silencio compartido. Esa noche, Mariana encontró a Daniela dormida sobre el sofá, con un libro abierto en el regazo. Lo cerró con cuidado. Le acarició el cabello. Y se prometió,
en silencio, que esta vez nadie se la iba a quitar. Que lucharía contra quien hiciera falta. Que protegería esa pequeña llama aunque el mundo se apagara. A la mañana siguiente, se levantó temprano y salió a caminar. Necesitaba pensar. Cruzó calles, pasó frente a una iglesia, saludó a un perro callejero que la siguió durante 3 cuadras. Se detuvo frente a una tienda donde vendían cuadernos. Compró uno. En la primera página escribió, «Hoy no tengo miedo». Fue la primera vez que escribió algo para sí misma. Al regresar, encontró a Daniela en la puerta, con una taza caliente entre las manos. «Te esperaba», dijo con una sonrisa suave. «Aquí estoy». Y ambas entraron juntas. Años después, la historia de Mariana y Daniela se convirtió en leyenda urbana. Algunos la contaban como un ejemplo de justicia. Otros como un escándalo que debía olvidarse. Pero nadie pudo borrar lo que ocurrió. Las cicatrices seguían allí. La verdad también. El tiempo no borró el pasado. Pero las enseñó a caminar sobre él sin hundirse. El último día de invierno, Daniela plantó un rosal en el jardín de la casa. Mariana la observó desde la ventana. La niña, ahora un poco más alta, más fuerte, enterraba raíces en una tierra que por fin sentía suya. Cuando terminó, Mariana salió con 2 tazas de té. Se sentaron en el suelo, junto a la planta nueva. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó Mariana. «Libertad», respondió Daniela sin dudar. Y Mariana, mirando al horizonte, susurra. «El hogar no se construye con paredes, sino con almas que se reconocen». Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Mariana y de Alma vivan en tu corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.